Después de clase, en el aula, la protagonista femenina, Sofía, estaba guardando sus cosas en la mochila. Cuando le bloqueé el paso, levantó la vista sorprendida. Su piel clara, sus rasgos delicados e incluso su voz eran suaves y gentiles. ¿Qué intentas hacer? Miré de reojo los libros de texto y los cuadernos de actividades que estaban sobre su pupitre, y deliberadamente tomé un trozo de papel sucio que ella había usado para hacer anotaciones. Lo arrojé con fuerza al suelo. Sofía, te dije que te largaras de este instituto de élite. Este no es un lugar para alguien como tú. Tan pronto como pronuncié esas palabras, los estudiantes que quedaban en el aula estallaron en vítores. En este instituto de élite de Madrid, aparte de los chicos ricos de segunda generación con plenos privilegios, también había estudiantes ordinarios que habían entrado gracias a su excelente rendimiento académico. La protagonista femenina siempre ocupaba el primer lugar de su curso, pero era bastante reservada y distante, y los estudiantes comunes no se llevaban muy bien con ella. Los chicos ricos, que la despreciaban por considerarla demasiado arrogante, también le tenían antipatía y tramaban en secreto muchas artimañas sucias para ahuyentarla. Pero yo los detuve a todos. Si dejaba que ellos la acosaran, ¿qué pasaría con mi misión como la piedra de tropiezo en el camino del éxito de los protagonistas? La tarea del grupo de villanos es hacerlos pasar por pruebas y tribulaciones, para que luego se enamoren el uno del otro en medio de la adversidad. Cuanto mayores sean las emociones negativas que el protagonista masculino y la protagonista femenina tengan hacia mí, mejor será mi KPI. Esta es mi primera misión. Como el miembro más débil del grupo de villanos, mi sistema vinculado me advirtió que si esta misión fallaba, tanto sus bonos de fin de año como los míos serían completamente retenidos. Me apoyé en la barandilla de la azotea del instituto sosteniendo una colilla de cigarrillo falsa, hecha especialmente por el sistema. Soltando el humo ficticio, pensé, no la toquéis. Yo misma quería darle una lección a Sofía por haberse enredado con Gabriel, Guzón, en las sombras de la esquina. Gabriel, vestido con el uniforme de gala a medida del instituto, sostenía un bolígrafo con sus dedos claros y estilizados, escribiendo calmadamente mis deberes como si no hubiera oído nada. Él y la protagonista femenina, Sofía, eran amigos de la infancia, y él había tenido un padre que lo maltrataba desde que era muy pequeño. En el libro original, la protagonista femenina, que creció junto al protagonista masculino, poseía una personalidad resiliente, como un rayo de luz que iluminaba el oscuro mundo de Gabriel. Cuando Gabriel tenía 10 años, a pesar de haberse quedado tan delgado como un esqueleto por los abusos, su columna vertebral permanecía recta y fuerte. Sus ojos claros reflejaban un profundo desdén por los asuntos mundanos. En aquel entonces, yo tiré coquetamente de las manos de mis padres, instando a la familia Sao a adoptarlo. El protagonista masculino se convirtió en mi pequeño seguidor, oprimido por mí día tras día. Cuando le decía que fuera al este, no se atrevía a ir al oeste. El futuro magnate de los negocios, que un día dominaría la industria en España, ahora hacía cola durante 2 horas bajo el calor asfixiante de casi 40 grados Celsius en pleno verano madrileño solo para comprar un donut del que yo solo daría un bocado antes de tirarlo a la basura. Y todo por una sola palabra mía, aunque al final yo siempre terminaba comiéndomelo en secreto a sus espaldas. Sofía se detuvo. Su mirada pasó sobre mí y su expresión se volvió compleja al mirar al protagonista masculino que estaba detrás de mí. Él había querido irse antes, pero yo lo obligué a quedarse. ¿Qué estás mirando? Crucé los brazos y di un paso adelante, pero inconscientemente dejé un espacio, permitiendo que el protagonista masculino y la protagonista femenina se miraran fijamente a través de mí. En mi mente, el sistema estaba comiendo pipas de girasol mientras leía la descripción del libro con una cadencia rítmica. Vega, Saonan, tiró maliciosamente del cuello del desgastado uniforme escolar de la protagonista femenina, haciendo que un botón saliera despedido y revelando un destello de su clavícula delgada y pálida. El protagonista masculino agarró furiosamente la mano de Vega y dijo con rabia, ¿estás loca? Aléjate de ella. Seguí la trama, tirando de la protagonista femenina frente a mí. Su rostro estaba lleno de colágeno, claro y con un brillo rosado. Silenciosamente me maravillé de lo buena que era su piel. Ni un solo poro a la vista. El único problema es que este botón se negaba a desprenderse. Tengo el mal hábito de usar los dientes para morder las cosas que no puedo desatar con los dedos. Justo cuando enterré mi cabeza en el tierno abrazo de la protagonista femenina, antes de que pudiera perdérmelo en su fragancia naturalmente encantadora, el protagonista masculino detrás de mí de repente me agarró la mano con fuerza. Su voz era baja, sonando profundamente enfadada. Aléjate de ella. Gabriel, que usualmente era la calma en persona, se enfadó conmigo por primera vez debido a la protagonista femenina. Sistema,
¿Cómo estuvo mi actuación? ¿A que fue increíble? Presumí en mi mente. El sistema no entendía del todo estas complejidades humanas y comenzó a agitar salvajemente sus barras luminosas de neón. Vamos, anfitriona, mi bono de fin de año depende de ti, continuó el sistema con entusiasmo. Gabriel realmente se había enfadado conmigo por una chica común. La villana estaba furiosa. Cada vez me desagrada más esta lamentable protagonista femenina, es una mosquita muerta. Mi mano derecha se elevó en el aire, lista para darle una lección a Sofía. Al escuchar la siguiente parte de la trama por parte del sistema, fijé mi mirada en la protagonista femenina, quien por alguna razón había comenzado a sonrojarse. Es tan linda y bien portada, no me atrevo a hacerlo. Pero por el bien de la misión, apreté los dientes, levanté lentamente mi mano derecha y la bajé con suavidad. Le di un pequeño pellizco en su mejilla suave, era tan blanda que la froté un par de veces más. El rostro de Gabriel ya se había oscurecido por completo. Cuando me arrastró lejos de la protagonista femenina sin mirar atrás, supe que era hora de parar. Supongo que la ira del protagonista masculino hacia mí había alcanzado su punto máximo. El sistema mostró un brillante cartel electrónico rojo en mi mente. Enhorabuena, anfitriona. Las emociones negativas del protagonista masculino han aumentado un 40%. Nuestro progreso para el bono de fin de año ha avanzado un 40%. Gran fortuna y prosperidad. Hoy se cena pollo. Había estado jugando a muchos videojuegos recientemente, por lo que la jerga simplemente salía de su boca digital. El último segundo antes de salir del aula, miré a la aturdida protagonista femenina y a su uniforme escolar, cuyo botón yo había arrancado con impaciencia. Le arrojé mi propia chaqueta del uniforme y le dije sarcásticamente: envuélvete en eso y lárgate, para que nadie pueda decir que te he acosado. Este tipo de acto, hacer algo malo pero pretender ser la buena persona, hace que la villana parezca aún más hipócrita. No podría estar más de acuerdo. Como era de esperar, al segundo siguiente, el sistema se transformó en un pollo de goma chillón. Las emociones negativas del protagonista masculino han aumentado otro 45%. Eres una verdadera genia, ¿eh? Tareas como estas no son nada del otro mundo para ti. Tras regresar a casa y cruzar la puerta, me senté en el sofá, apoyando la barbilla, esperando a que Gabriel me cambiara los zapatos por las zapatillas de casa. Él se agachó hábilmente, los pantalones ajustados de su uniforme escolar se tensaron, delineando los músculos de sus muslos. La mano grande, huesuda y de dedos marcados de Gabriel sujetó mi tobillo delgado. Después de quitarme los zapatos de cuero, deslizó lentamente los calcetines blancos altos hasta la rodilla a lo largo de mis pantorrillas largas y esbeltas. Al ver su mirada ambigua, el sistema chasqueó la lengua en mi mente. ¡Qué método tan vicioso! No puedo creer que hayas pensado en eso. Escuché que solo los sirvientes de bajo estatus en la antigüedad trataban a sus señores de esta manera. Las emociones negativas del protagonista masculino aumentan un 5%. Emociones negativas actuales, 50%. Mientras yo estaba tumbada en el sofá viendo la televisión, Gabriel ya había entrado a la cocina. La empleada del hogar se había tomado unos días libres por motivos personales, y originalmente yo planeaba buscar un reemplazo de una agencia. Gabriel dijo que no era necesario, ya que sus habilidades culinarias eran bastante buenas. Llevaba puesto un delantal rosa con volantes, con 2 finas tiras ciñendo su delgada cintura. Debajo, vestía la camisa blanca del instituto con las mangas enrolladas, revelando unos brazos claros con líneas hermosas, tal como se esperaba del protagonista masculino de una novela romántica de categoría S-Class. Sus habilidades en la cocina eran realmente impresionantes. En la mesa de la cena, comí sin siquiera levantar la vista. De repente, una voz provino del lado opuesto de la mesa. ¿Está bueno? Asentí vigorosamente. Delicioso. Pero tras recordar mi papel de villana, me aclaré la garganta. Simplemente pasable, supongo. Gabriel frunció sus atractivos labios. No tan bueno como el que tú haces. Me quedé desconcertada por un momento. Y con la indicación del sistema, finalmente recordé lo ocurrido hacía 8 años, cuando Gabriel llegó por primera vez a mi casa. Le preparé un plato de sopa de fideo sencilla. En ese momento acababa de entrar en un entorno desconocido, era como un pequeño lobo feroz, demasiado exhausto y desconfiado para comer. Sus ojos negros como el azabache albergaban el temor de ser abandonado en cualquier momento, pensando en los moratones de todos los colores por todo su cuerpo y en su constitución esquelética y frágil. Yo estaba aterrorizada de que el futuro protagonista masculino muriera de hambre. Tarde en la noche, me levanté y le preparé unos fideos calientes, añadiendo un huevo escalfado. Viendo al pequeño devorar la comida, me di cuenta de que este era mi futuro secuaz. Repentinamente llena de una oleada de orgullo, le di unas palmaditas en la cabeza y alboroté el cabello increíblemente suave y fino del protagonista masculino. No tengas miedo, a partir de ahora, yo te cuido las espaldas. Gabriel se fue a duchar justo después de terminar de cenar.
Regresó con el cabello negro aún húmedo y vistiendo un albornoz blanco holgado. Se sentó naturalmente a mi lado. Vega, ¿qué piensas de Sofía? El protagonista masculino inclinó la cabeza, con el cuello del albornoz abierto, y la fragancia fresca de su gel de baño de pomelo flotó hacia mí. Olía exactamente igual que yo. Yo estaba jugando a un juego en el móvil con el sistema cuando la alarma de este saltó de repente. Anfitriona, el protagonista masculino te está poniendo a prueba, habló el sistema con absoluta certeza, frunciendo el ceño. Le dije indignada a Gabriel, no es gran cosa, detesto más que nada el tipo de flor inocente y delicada de Sofía. Comencé a contar con los dedos. Aparte de ser guapa, tener las mejores notas de su curso, tener una piel perfecta sin un solo grano y ser de carácter fuerte. Mi voz se hizo más alta. ¿Qué más tiene de bueno? Maldita sea, la protagonista femenina es la más mona. Como fan de la protagonista femenina, soy su máxima defensora. Gabriel me miró con una expresión indescifrable. Vega, más te vale que no te esté gustando. No terminó la frase. El sistema exclamó una alarma. Línea central, rápido, la línea central está vacía. Me sobresalté e inmediatamente bajé la cabeza, presionando frenéticamente los botones de la pantalla. Finalmente, la palabra MVP apareció en mi teléfono. Solo entonces me di cuenta de que el ambiente se había vuelto anormalmente silencioso. Solo el sistema seguía gritando en mi mente. Ha subido de nivel otra vez. Las emociones negativas del protagonista masculino han alcanzado el 50%. Al día siguiente en el instituto, fui a la oficina de dirección y gestioné el asunto de la beca. La protagonista femenina, Sofía, venía de una familia de escasos recursos. Sus padres estaban divorciados y había sido criada por su abuela desde la infancia en un barrio humilde de la periferia de Madrid. Aunque el instituto privado le eximía de la matrícula por sus notas, aún necesitaba dinero para las comidas en el comedor y los gastos diarios de material. Su abuela, que la mantenía recogiendo chatarra y cartones, ya lo pasaba bastante mal de por sí. Yo misma tengo algunos problemas de salud crónicos y necesito tomar medicación constante, así que a menudo veía a Sofía luchando para llegar a fin de mes aparte de estudiar. Básicamente no tenía entretenimiento alguno. Si abandonaba los estudios por falta de dinero y yo ni siquiera podía verla, ¿cómo demonios se suponía que iba a completar mi tarea? Además, una cara demasiado delgada no es agradable de pellizcar. Pensando en el rostro ovalado de la protagonista femenina, supongo que sigo prefiriendo un aspecto más rollizo. Había un solo detalle, la protagonista femenina debía saber quién era su benefactora. Al ser la persona con el segundo sentido del orgullo más fuerte de esta historia, Sofía se negaba a aceptar la caridad de otros sin una razón y se empeñaba en expresar su gratitud en persona. El director no pudo persuadirla de lo contrario, así que le dio mi otro número de teléfono menos conocido. Al principio, solo intercambiábamos unas pocas palabras corteses, pero luego noté que su estado de ánimo decaía. Para evitar que se rindiera, le hablé de las estrellas y de la luna. Desde la literatura clásica hasta 100 años de soledad, la fui guiando con el tono de un adulto maduro. Y ahora me enviaba mensajes cada vez que le ocurría algo. Ding dong, sonó una notificación. Mi otro teléfono privado se encendió con un mensaje. ¿Viste las notas del examen que te envié la última vez? Deslicé hacia arriba. Todos sobresalientes, la primera de la clase. Deslicé un poco más atrás en el historial. El clima ha estado un poco caluroso últimamente, así que por favor asegúrate de protegerte del sol. Aquí tienes unas flores a las que les tomé una foto, quería mostrártelas. El cielo está muy hermoso hoy, despejado y sin nubes. Pensé, vaya, algo no se siente del todo bien. ¿Qué es exactamente lo que falla? Cuando llegué al aula, había bastante alboroto dentro. Al entrar, vi que el pupitre de Sofía estaba volcado y unos cuantos chicos la rodeaban. El líder entre ellos era alguien con quien yo estaba bastante familiarizada, ya que nuestras familias tenían negocios inmobiliarios en común. Decían que las notas de él no eran lo suficientemente buenas y que lo enviarían al extranjero el próximo año para maquillar sus calificaciones. El entorno era ruidoso y caótico, como si unos chicos hubieran estado jugando bruscamente durante el descanso, derribando accidentalmente el pupitre de Sofía. Los cuadernos y bolígrafos de la protagonista femenina estaban esparcidos por todo el suelo, con hojas de borrador volando por todas partes. La protagonista femenina, sin embargo, no mostró ninguna reacción. Se agachó calmadamente para recogerlos, pero un papel de borrador fue pisoteado a propósito. Lucas, Litón, soltó un improperio usando un lenguaje bastante soez. El mensaje principal era que ella se pasaba el día estudiando, para dar el espectáculo ante quién. Sofía bajó la cabeza, su largo cabello se deslizó más allá de sus orejas, revelando un cuello esbelto como el de un cisne que la hacía parecer excesivamente delicada. Gabriel estaba de pie no muy lejos de ella, pero no extendió una mano amiga.
¿Qué le pasaba al protagonista masculino? Lucas continuó parloteando triunfante hasta que empezó a insultar a la familia de la protagonista femenina. Debo decir que mis puños se tensaron. Justo cuando estaba a punto de cargar hacia adelante, escuché una bofetada limpia y rotunda. Sofía bofeteó directamente a Lucas, reprendiéndolo hasta dejarlo completamente humillado. ¿Crees que todos son como tú, un ignorante que no sabe resolver una ecuación de segundo grado en matemáticas, que no puede distinguir las vocales de las consonantes en inglés? Y cuando se trata de literatura española, te memorizas el primer verso de Machado o Lorca pero no tienes idea de cómo continúa. Con tu inteligencia, estás desperdiciando el aire mientras estás vivo y la tierra cuando mueras. Además de producir dióxido de carbono, ¿para qué demonios sirves? Gabriel mostró una expresión que claramente decía, sabía que terminaría así, e incluso detuvo a Lucas cuando éste iba a arremeter con rabia. Tanto el sistema como yo nos quedamos sin palabras. ¿Acaso todas las chicas del norte de España eran así de temperamentales? Sin embargo, el sistema mencionó que este incidente no se describía en detalle en el libro original. Solo se mencionaba de pasada que la protagonista femenina había tenido un conflicto con un compañero de clase y la dirección del instituto la había persuadido para que se tomara un tiempo de baja. Aunque ella no tenía la culpa, era fácil para la familia de Lucas lidiar con una chica de trasfondo común. Además, los estudiantes de la clase provenían de familias con complejos lazos comerciales, y su tendencia a formar camarillas exclusivas era bastante evidente. Sofía miró las miradas cada vez más hostiles a su alrededor y frunció los labios con frustración. No pude contenerme. ¿Y si el instituto notificaba a sus tutores y hacía que su abuela se preocupara? De repente, una sensación cálida provino de la palma de mi mano, y una fragancia familiar flotó en el aire. Era el tenue aroma a pomelo del uniforme escolar que teníamos en casa. La chica de la coleta alta, con sus dedos delgados pero firmes, la guió fuera del aula que estaba envuelta en malicia. Sofía, sal un momento. Necesito hablar contigo. Sofía inclinó ligeramente la cabeza, pensando que la voz de Vega sonaba muy agradable, aunque la había sacado de allí por impulso en el calor del momento. Yo no tenía idea de qué decir a continuación. La protagonista femenina y yo nos quedamos mirándonos fijamente, una situación tan incómoda que me hacía encoger los dedos de los pies. Sofía se colocó un mechón de pelo suelto detrás de la oreja y, reflexivamente, inició la conversación. ¿Vas a grabar esto? Me quedé sin palabras. ¿Qué grabación? Mirándola completamente desconcertada. Ella sacó un teléfono de su bolsillo. Acabo de grabar todo lo que dijo Lucas. Sofía sonrió levemente. Pensé que si amenazaba con hacerme expulsar, publicaría esto en las redes sociales. ¿No es cierto que su familia es dueña de una empresa constructora? El sistema de repente se dio cuenta. Con razón la protagonista femenina en el libro original solo se tomó una baja por un tiempo, tenía herramientas para defenderse. Ella se inclinó un poco más cerca. Sus ojos claros estaban tan próximos que podía ver mi propio reflejo en ellos. Escuché que los negocios de tu familia son rivales de los suyos. Agreguémonos en WeChat, WhatsApp, y te enviaré el archivo. Verdaderamente la protagonista femenina, siempre pensando en la guerra comercial. Si supiera que la forma en que mi padre lidia con los enemigos es simplemente sobornar a la señora de la limpieza de la otra empresa para que desenchufe el cable del router de internet, ¿no se quedaría devastada? La verdadera guerra empresarial es así de simple y poco sofisticada. Sin embargo, me quedé momentáneamente deslumbrada por la belleza de la protagonista femenina. Sintiéndome un poco aturdida, saqué instintivamente mi teléfono, abrí la aplicación y entonces vi mi propia foto de perfil, una flor silvestre junto al camino. Era la foto exacta que la protagonista femenina me había enviado. Pensé que se veía bonita, así que la puse como foto de perfil. Estaba sudando a mares. Cambiarla ahora era definitivamente demasiado tarde. Los grandes ojos de Sofía estaban fijos intensamente en mis dedos, como si no fuera a dejarme ir hasta que me viera añadirla como amiga. Afortunadamente, vio mi foto de perfil y no comentó mucho más al respecto. Tanto el sistema como yo respiramos aliviados. El bono de fin de año estaba a salvo. Tras recibir la grabación, finalmente recordé mi papel de villana, amenazando simbólicamente a Sofía. No debes hablar de lo que pasó hoy, o de lo contrario. Vacilé durante un largo rato, incapaz de idear una consecuencia adecuada. La protagonista femenina de repente dio un paso adelante, me abrazó con fuerza y susurró. Gracias. Me quedé congelada, sintiendo una ligera humedad en mi hombro. Aún así, extendí la mano y di unas palmadas en el hombro de Sofía, que era tan delgado como el de una muñeca de papel. ¿Quién iba a decir que tan pronto como levanté la vista, me encontré con la mirada de Gabriel, que había salido a buscarme? Se quedó helado, bajando los ojos, con una expresión inexplicablemente herida. Recordé los días de las fiestas de gala familiares, cuando Gabriel aún no había aprendido los pasos de baile de salón.
Después de que yo terminaba de bailar con otros niños, él se acercaba con ojos de cachorro triste y me seguía sin decir una palabra. Cada vez que esto ocurría, yo intentaba reconfortarlo instintivamente. Era exactamente como criar a un cachorro celoso. Gabriel siguió mirando fijamente en esta dirección, y el sistema se transformó en un experto en análisis. Las emociones negativas del protagonista masculino aumentaron un 1%. Debe de estar celoso. El primer abrazo de la protagonista femenina fue en realidad para ti. Creo que el análisis es acertado. Intenté liberarme del abrazo de la protagonista femenina, pero Sofía se aferraba cada vez más fuerte, hasta que Gabriel no pudo soportarlo más y desapareció de mi vista. El sistema notificó: las emociones negativas aumentaron un 2%. ¿A que mi análisis dio en el clavo, compañera? Cuando finalmente me liberé del abrazo de la protagonista femenina y regresé al aula, Gabriel estaba estudiando con la cabeza baja. La luz fragmentada del sol bailaba sobre sus largas pestañas, proyectando una sombra tenue a través del puente de su alta nariz. El sistema exclamó: ¡qué chico tan guapo! Asentí silenciosamente. Incluso en los 3000 mundos menores del espacio del dios principal, el aspecto del protagonista masculino y de la protagonista femenina en este libro era absolutamente irreprochable. Gabriel, viendo que yo había llegado, aunque seguía enfadado, extendió instintivamente su largo brazo y sacó hábilmente mi silla para que me sentara. Al sentarme, miré de reojo y vi que su cuaderno estaba lleno de registros densos de respuestas incorrectas. Después de perder por un estrecho margen ante la protagonista femenina por solo un punto en el último examen importante de la Comunidad de Madrid, Gabriel fue a la librería de la FNAC y compró una pila enorme de cuadernos de ejercicios prácticos ese mismo día. Cuando cargó con 2 cajas grandes etiquetadas llenas de material de estudio a casa, casi podía imaginar los pensamientos de los transeúntes. ¿De dónde ha salido esta máquina de estudiar? Observé a la protagonista femenina, que también estaba sumergida en sus estudios. Verdaderamente, una competencia entre iguales. Tras mirar durante 2 segundos, Sofía de repente levantó la vista y me guiñó un ojo. Las chicas dulces siendo encantadoras resultan muy agradables a la vista. Una tos pesada provino de detrás de mí. Me di la vuelta para ver a Gabriel con los ojos bajos, tosiendo débilmente unas cuantas veces más. ¿Podría el protagonista masculino haber pillado un resfriado? La diferencia de temperatura había sido bastante significativa estos últimos días de primavera. Deliberadamente hice que fuera a comprarme medicina para el resfriado a la farmacia. Luego me quejé de que era demasiado amarga y obligué a Gabriel a bebérsela a él. Después de toda esta maniobra tan extraña, Gabriel en realidad ya no estaba enfadado. De hecho, parecía disfrutar que le mandaran cosas. Qué extraño. Por la tarde, justo antes de que terminaran las clases, el tutor anunció el plan para formar grupos de estudio para la preparación de acceso a la universidad. La mayoría de los compañeros mostraron poco interés, pero la protagonista femenina seguía mirando en mi dirección. Cuando miré hacia allí, Sofía gesticuló con entusiasmo señalando las palabras en su papel de borrador. Miré más de cerca. Grupo de estudio, vi sus hermosos ojos curvarse como lunas crecientes, y los pequeños hoyuelos en las comisuras de su boca eran ligeramente visibles. No había rastro de la diosa distante descrita en el libro. El sistema leyó sus labios y me dijo en voz alta: dice que quiere que tú y ella forméis un grupo de estudio juntas. A mí no me importaba en absoluto y estaba a punto de asentar con la cabeza. Reporte del sistema. Las emociones negativas del protagonista masculino han aumentado un 2%. Emociones negativas actuales, 50%. Gabriel se inclinó más cerca de mí, su aliento cálido rozando mi piel mientras nuestros hombros se presionaban mutuamente. Parecía tranquilo. Si no fuera por la indicación del sistema, realmente no habría notado nada extraño. Vega, este es el cuaderno de errores que preparé. ¿Quieres echarle un vistazo? Miré hacia abajo y pensé: vaya, ¿no es este el cuaderno que estaba en el pupitre de Gabriel ayer? Me preguntaba cómo el mejor estudiante tenía tantos errores que clasificar. Resulta que todos eran los míos. El cuaderno estaba lleno de notas densas sobre puntos clave, incluyendo ejemplos que demostraban cómo aplicar los conceptos de varias formas. Era prácticamente comparable a una guía de estudio exhaustiva para todas las asignaturas. Me pregunto cuánto tiempo le llevó a armar esto. Desafortunadamente, tengo que mantenerme fiel a mi personaje. En el libro, las notas de Vega son probablemente solo un poco superiores al promedio. Incluso si sé cómo resolver los problemas, no puedo obtener una puntuación demasiado escandalosa. Justo cuando sonó el timbre de salida, la protagonista femenina corrió hacia aquí entusiasmada, con los ojos chispeantes. Vega, ¿te lo has pensado? Sintiendo la baja presión que emanaba a mi lado, no me atreví a pronunciar un solo sí. Por el rabillo del ojo, vi a Gabriel bajar la cabeza, con los ojos sin vida bajo los mechones de pelo dispersos sobre su frente. Presionaba su mano izquierda contra el pulgar de su mano derecha, rascándolo ansiosamente. En un par de capítulos del libro,
Se mencionaba que el protagonista masculino había desarrollado una ansiedad por separación severa después de que su madre lo dejara. Este síntoma se volvió aún más grave después de que se enamorara de la protagonista femenina. No fue hasta cerca del final que las cosas empezaron a mejorar. Debajo de la mesa, sostuve firmemente la mano izquierda de Gabriel, evitando que se hiciera daño. Miré a Sofía y sacudí la cabeza disculpándome. Gabriel ha estado dándome clases particulares desde hace un tiempo. Sofía dejó escapar un no decepcionado y se alejó, mirando hacia atrás cada pocos pasos. Gabriel, por otro lado, sonreía bastante feliz, sus finos labios curvándose para revelar sus dientes. La alborota el pelo. Oh, no, el personaje del lobo solitario y orgulloso del protagonista masculino también se había desmoronado. Durante el estudio nocturno en la biblioteca del instituto, Gabriel me estaba explicando unos problemas. Una chica se acercó e interrumpió, sosteniendo un cuaderno de actividades en sus manos. Tenía el cabello largo y suelto, y en su uniforme escolar lavado llevaba una marca de lágrima dibujada con delineador bajo el rabillo del ojo. Yo, que usualmente prestaba poca atención a cualquiera que no fuera el objetivo de la misión, me sobresalté de repente. ¿Por qué esta persona se parecía tanto a la protagonista femenina? El sistema me cotilleó en voz baja, en realidad es la tercera de su curso, y escuché que le gusta a Gabriel desde hace mucho tiempo. El trasfondo de su familia es bastante bueno, pero se viste así probablemente porque piensa que a Gabriel le gusta el estilo de Sofía. Ella inclinó la cabeza y le preguntó a Gabriel en un tono suave y tierno. Gabriel, ¿cómo se resuelve este problema de geometría? Gabriel dibujó una línea auxiliar en el diagrama del plano geométrico, enumeró unas cuantas fórmulas en su cuaderno y dijo de manera sucinta, ¿lo entiendes ahora, Paula? Wu Xiaoxia se rascó la barbilla con el dedo, luciendo obediente. No lo entiendo. ¿Podrías explicármelo otra vez? Gabriel frunció el ceño ligeramente, pero por cortesía, se lo explicó en detalle una vez más. ¿Qué tal ahora? Paula sacudió la cabeza tímidamente, mordiéndose el labio, y de repente me miró a mí. Vega, ¿podrías moverte a un lado? Me gustaría sentarme para escuchar un par de veces más. Vaya, ¿cómo es que el drama terminó salpicándome a mí? Me estaba frotando las manos, lista para desatar todo mi potencial como la villana de turno, cuando Gabriel de repente levantó la vista y dijo sin expresión alguna, no. Golpeó sus dedos impacientemente sobre la mesa, hablando sin rodeos a Paula. Si ni siquiera puedes manejar problemas de este nivel, te sugiero que empieces a repasar desde los conceptos básicos de la educación secundaria obligatoria. No hay necesidad de que molestes más nuestros estudios. Paula se sobresaltó por su expresión severa, luciendo como si estuviera a punto de llorar, como si hubiera sufrido una gran injusticia. Inmediatamente, varios chicos a los que ella les gustaba dieron un paso adelante para defenderla. Gabriel, intimidar a una chica de esa forma. ¿Eres siquiera un hombre? Gabriel los ignoró. Yo me estiré perezosamente y golpeé el pesado libro de texto contra la mesa, inclinándome hacia atrás en mi silla con una mano. Lancé una mirada indiferente en su dirección. Estáis interrumpiendo mis estudios. Los pocos que estaban armando alboroto se callaron de inmediato. Se atrevían a provocar a Gabriel porque a él no le importaba discutir con ellos. Pero el hecho de que a Gabriel no le importara no significaba que a mí tampoco. Alguien murmuró entre dientes con amargura. ¿Qué tiene de grandioso Gabriel para que todas las chicas guapas estén coladas por él? Pero recibió un codazo de la persona de al lado y cerró la boca. Gabriel me miró con una sonrisa que parecía carecer de su habitual frialdad, su tono lleno de afecto. Vega, si estás cansada de estudiar, tómate un descanso. El té helado que pedí para ti llegará pronto. Dejé escapar un no en respuesta, notando la mirada maliciosa de Paula. Levanté una ceja sutilmente. Me encanta la sensación de que me odies pero no puedas hacer nada al respecto. Durante el fin de semana, me escapé a espaldas de Gabriel y asomé la cabeza por la esquina de un callejón. El sistema dijo que la próxima trama podría estar relacionada con la abuela de la protagonista femenina, así que vine a explorar el lugar con anticipación. El callejón era estrecho, situado en un barrio antiguo de Madrid. La luz del sol estaba bloqueada por capas de edificios antiguos y deteriorados de estilo corrala, creando un ambiente oscuro y húmedo lleno del clamor de voces, los gritos de los niños, las voces de los adultos y los sonidos de la comida friéndose creaban una atmósfera abrumadora de la vida cotidiana más humilde. Es difícil imaginar que la protagonista femenina pudiera mantener el primer puesto académico de su curso viviendo en un entorno así. Vega, de repente, la voz desconcertada de Sofía provino de detrás. Me di la vuelta lentamente. ¿No había dicho el sistema que la protagonista femenina había salido? ¿Cómo es que regresó tan rápido? Realmente eres tú. Corrió emocionada y me dio un fuerte abrazo. Desde la última vez que nos abrazamos, la protagonista femenina se había enamorado de esa sensación de cercanía. 9 de cada 10 veces insistía en un abrazo,
haciendo que las emociones negativas del protagonista masculino se dispararan. Sofía, que llevaba bolsas con la compra en la mano, insistió en que fuera a su casa con ella. Mi abuela se pondrá muy feliz. En el portal oscuro, Sofía y yo nos tomamos de la mano, con los dedos entrelazados. Ten cuidado, Vega. La luz de la escalera está rota. Sofía ha vuelto. Oh, y has traído a una amiga. El cabello de la abuela de Sofía ya se había vuelto completamente gris, aparentando tener unos 70 años. Aún así, permanecía tan cálida y entusiasta como siempre. En solo unos cortos minutos, mis manos se llenaron de manzanas y peras lavadas. Las manzanas incluso estaban cortadas en forma de pequeños conejitos. Al lado del frutero sobre la mesa, había una fotografía. Un hombre apuesto abrazaba cuidadosamente a su esposa embarazada, con sus ojos y cejas rebosantes de alegría. La abuela dijo que estos eran los padres de Sofía, pero desafortunadamente ya habían fallecido. Dijo con optimismo: deben estar cuidando de Sofía desde el cielo. Ella es tan excepcional, tan bien portada y tan buena nieta. Seguramente estarían felices. Cuando se trataba de alabar a la protagonista femenina, la abuela simplemente no podía parar de hablar. Comprendí perfectamente por qué la protagonista femenina siempre podía enfrentar la malicia de quienes la rodeaban con tanta entereza. Después de todo, un niño envuelto en amor siempre tendrá un corazón fuerte. Después de un rato, pensé que Gabriel probablemente estaría empezando a buscarme. Abuela, ya me tengo que ir. Justo cuando me puse de pie, la abuela dio un gran paso adelante y me empujó suavemente de vuelta al asiento. Has venido desde tan lejos. Debes quedarte a comer. Sofía y yo estamos decididas a mostrar nuestras habilidades culinarias hoy. Sofía, que estaba ocupada en la cocina, salió corriendo a toda prisa también. Vega, por favor quédate un poco más. Nunca soy buena rechazando las peticiones de los ancianos, especialmente cuando ambas me miraban con esos grandes ojos suplicantes que eran un rasgo familiar. Después del almuerzo, me tomé una siesta con Sofía. Después de enviarle un mensaje a Gabriel, él inmediatamente me llamó por videollamada. Sofía se despertó con el cabello revuelto, vistiendo un pijama holgado y con los ojos aún adormilados. Me abrazó, frotando su mejilla clara y tierna contra mi hombro, y luego saludó a Gabriel, quien tenía una expresión sumamente sombría en la pantalla. Hola, ¿qué tal? El sistema, que había estado recuperando el sueño tras pasar toda la noche jugando a videojuegos, se sobresaltó y saltó 3 pies de altura en mi mente. Ha estallado. Las emociones negativas del protagonista masculino han explotado. El lunes, tan pronto como crucé la puerta del instituto, no pude sacudirme la sensación de que algo andaba mal. Los susurros resonaban a mi alrededor y, cuando miraba, todos apartaban la vista. El sistema me informó. Ayer alrededor de las 8 de la noche, fuiste expuesta en internet por participar en acoso escolar, bullying, y ya es tendencia esta mañana. Saqué mi teléfono, pero Gabriel de repente me presionó la mano, diciendo muy seriamente: el clima está muy agradable hoy, déjame llevarte a un cibercafé a jugar a unos juegos. Maldita sea, el estudioso protagonista masculino estaba empezando a decir tonterías para distraerme. Le pedí al sistema que abriera la página web, y el hilo de la tendencia estaba inundado de comentarios negativos. Los acosadores no merecen tener casa, no parecen buenas personas en absoluto, cruel y mezquina, claramente no durará mucho en este mundo. ¿Cómo la criaron sus padres? Sugeriría que fuera expulsada del instituto. Algunos supuestos compañeros de la escuela primaria intervinieron con supuesta información de primera mano. Yo estuve allí. Compañero de primaria. ¿Visteis a ese chico tan guapo al lado de ella? Fue adoptado por su familia cuando tenía 10 años. Era un juguete que sus padres le dieron. Ese pequeño fue acosado muy severamente en la primaria. Incluso vi muchos moratones en su cuerpo, respondiendo a un montón de personas en el hilo. ¿De verdad? ¿Tan joven y ya con tanta malicia? Incluso detecté algunas direcciones IP del propio instituto. Incluso acosó a la mejor estudiante de nuestro curso, amenazando con echarla del instituto. Alguien publicó una foto mía. Era una foto en la que salía durmiendo sobre el pupitre con Gabriel bloqueando la luz del sol para mí, pero alguien lo había recortado a él. En la foto, mi rostro estaba enterrado en mis brazos, revelando solo la mitad de mi tez clara con pestañas largas y densas que proyectaban una sombra debajo de mis ojos. Era bastante atractiva. Silenciosamente le di un me gusta. El sistema preguntó: ¿no estás enfadada? ¿Qué hay para estar enfadada? Extendí las manos. ¿No es esto aún más beneficioso para mi misión? Pero el sistema se rascó la cabeza. Ambos protagonistas están a punto de volverse locos. Gabriel buscó frenéticamente información en línea sobre el denunciante. Se quedó despierto toda la noche rastreando la dirección IP. Ahora están cerca de localizar el origen en el instituto. Después de enterarse, la protagonista femenina registró inmediatamente una cuenta de Twitter,
X, y publicó frenéticamente pruebas de que no había sido acosada. Desafortunadamente, muy pocas personas lo vieron, por lo que fue básicamente inútil. Sofía estaba tan enfadada que no pudo dormir y se quedó despierta toda la noche haciendo exámenes de práctica. Al ver que yo no tenía intención de aclarar la situación, el sistema no dijo mucho más. En su lugar, me recordó que el punto clave de la trama estaba por llegar. Anfitriona, mañana es la selección para el equipo de entrenamiento de las Olimpiadas Matemáticas Nacionales. El protagonista masculino asegurará el primer lugar y será preadmitido en la Universidad Complutense. Durante sus 4 años en la universidad, desarrollará un fuerte interés en el espíritu empresarial y establecerá su propia empresa de Internet. Al graduarse, después de escuchar por un momento, me sentí un poco desconcertada. ¿Qué pasa con la protagonista femenina? ¿No debería ser Sofía la primera? El sistema no habló. Tuve un mal presentimiento y estaba a punto de presionar para obtener más detalles cuando Sofía se acercó de repente. Sus ojos estaban rojos y ligeramente hinchados como si hubiera estado llorando. Vega, me duele. No había terminado de hablar cuando el protagonista masculino la agarró por el cuello del uniforme. Aléjate de ella. Gabriel vocalizó silenciosamente algo sin emitir sonido, y la protagonista femenina inmediatamente se cayó, mirándome lastimosamente, queriendo acercarse pero sin atreverse. Miré a los dos con sospecha. Sistema, ¿qué tipo de código secreto están usando? Bueno, probablemente el protagonista masculino pensó que aún no lo sabía si no quería que la protagonista femenina expusiera este asunto. Vale la pena mencionar que cuando la búsqueda candente llegó a la cima anoche, las emociones negativas de la protagonista femenina aumentaron un 10%. Enhorabuena, anfitriona. Mi padre se enteró de esto y la tendencia en Internet fue suprimida el mismo día. Gabriel ya no me obligaba a no mirar mi teléfono, pero Sofía parecía algo inquieta. Le froté las mejillas vigorosamente. Mañana es tu examen más importante. Sea lo que sea, podemos hablar de ello después del examen, ¿de acuerdo? El rostro de Sofía se puso rojo, rompiendo finalmente en una sonrisa. Tomó mi mano y susurró. De acuerdo. Temprano a la mañana siguiente, el instituto colocó una pancarta para la selección del equipo de entrenamiento de las Olimpiadas Matemáticas Nacionales. Solo los 20 mejores estudiantes de nuestro curso podían realizar este examen. Quedaba una hora antes del examen y el sistema de megafonía comenzó a instar a los candidatos a ingresar al recinto. De repente recibí una llamada telefónica. El nombre de Sofía parpadeó en la pantalla. Estaba a punto de responder la llamada cuando el sistema habló. Su tono nunca había sido tan serio antes. El sistema me aconsejó encarecidamente diciendo, si quieres completar la tarea, es mejor que la anfitriona no responda a esta llamada. Sabes que el mayor tabú al realizar misiones es alterar la línea argumental principal, y todo lo que sucede hoy es parte del destino predeterminado de la heroína. El sistema violó las regulaciones y me mostró el desarrollo posterior de esta historia. En la pantalla electrónica de su mente, vi que Sofía recibía una llamada de su vecino después de terminar el examen de selección. Su abuela, habiendo visto las noticias difamatorias en línea y creyendo que su nieta había sido constantemente acosada en el instituto, sufrió repentinamente un desmayo debido a un ataque de ansiedad y un pico de tensión. No fue descubierta hasta una hora más tarde por los vecinos. Para cuando llegó al Hospital de La Paz, su abuela había perdido la ventana de tratamiento óptimo debido a la demora y quedó paralizada. Sofía renunció a su admisión universitaria garantizada, abandonó los estudios para trabajar y cuidar de su abuela con el fin de cubrir los enormes gastos médicos. No fue hasta 10 años después que los caminos del protagonista masculino y de la protagonista femenina se cruzaron de nuevo. Gabriel era un director ejecutivo de alto nivel, mientras que la protagonista femenina había sido desgastada por las dificultades de la vida, trabajando como camarera en un club nocturno. En aquel entonces, se habían hecho la promesa de asistir a la misma universidad, pero la protagonista femenina se marchó sin decir una palabra, desapareciendo sin dejar rastro. Gabriel había estado bebiendo, el alcohol subiendo a su cabeza, haciendo que su tez clara se tiñera de un rojo tenue. Se aflojó casualmente la corbata y la arrojó al suelo. Cuando la protagonista femenina la recogió para devolvérsela, él le sujetó firmemente la muñeca. Gabriel sonrió con un toque de burla. 10.000 euros por una noche. ¿Te hace? Al final de la historia, el protagonista masculino y la protagonista femenina aclaraban sus malentendidos. Gabriel le proponía matrimonio a la protagonista femenina. Sofía se convertía en la amada esposa del protagonista masculino, quedándose en casa para cocinar y encargarse de las tareas del hogar. Me quedé sin palabras. ¿Qué pasaba con la trayectoria profesional de la protagonista femenina? Nos prometieron una pareja de poder, pero resultó ser una historia sobre una esposa sumisa y delicada. Esta no era la Sofía que yo conocía. Sacudí la cabeza, señalando a la Sofía de la pantalla,
que pasaba sus días tratando de complacer al protagonista masculino y vivía con cautela. La Sofía que se encendía de emoción al discutir sus sueños, declarando con orgullo que se convertiría en la abogada penalista más formidable de España, ya no estaba. La esposa delicada que vivía en la pantalla electrónica no era más que una marioneta manipulada por la conveniencia de la trama. Sin dudarlo, respondí a la llamada. El sistema se encogió de hombros impotente. Sabía que harías esto, así que adelanté la línea de tiempo para el descubrimiento de la abuela. Si vas ahora, llegarás justo a tiempo. Salí corriendo por la puerta del instituto, y el chofer que se suponía debía recogerme ya estaba esperando en el coche de mi familia. Llégueme a este destino lo más rápido posible. El chofer, de quien se rumoreaba que era un piloto de carreras retirado, murmuró una confirmación, se puso sus gafas de sol y pisó el acelerador a fondo de repente. El coche salió disparado instantáneamente. Respiré hondo mientras el sistema se hacía cargo de la navegación del vehículo. Trazó la ruta más rápida, cruzando todos los semáforos en verde. Cantaba a todo pulmón en mi cabeza, esta sensación de volar. ¡Uhú! A todo gas. Llegamos a la casa de la abuela en menos de 10 minutos. Después de dejar a la anciana instalada en el hospital, el médico dijo que no había nada grave, ya que solo había pasado media hora. Me pasé los dedos por el cabello humedecido por el sudor y llamé calmadamente a la protagonista femenina. La abuela está perfectamente bien, así que no te preocupes y concéntrate en tu examen. Al otro lado de la línea, Sofía estaba tan conmovida que estaba casi al borde de las lágrimas, agradeciéndome repetidamente. Suspiré. ¿Recuerdas lo que te dije ayer? Sofía contuvo el llanto y dijo, podemos hablar de ello después del examen. Lo entiendo. Me calmaré. Sonreí y entrecerré los ojos. Muy bien, buena chica. Una semana después, se anunciaron los resultados del concurso de selección. Sofía quedó en primer lugar. Gabriel, segundo. Los dos tenían que asistir al campamento de verano de las Olimpiadas Matemáticas durante las vacaciones de verano. Si lograban una buena clasificación, tendrían garantizada la admisión en la universidad de sus sueños. Originalmente, Paula también habría sido una de las seleccionadas. Pero debido a que publicó información falsa y difamatoria en Internet y fue denunciada formalmente ante el consejo escolar, perdió su calificación cuando sus padres vinieron a llevársela a casa. Fui a ver el alboroto, tenía los ojos hinchados como nueces. El sistema escupió digitalmente 2 veces. Se lo tiene bien empleado por acosar a mi anfitriona. Quienquiera que haya sido el héroe anónimo que la expuso, bien hecho. Al ver que la tarea original de villana era ya imposible de completar de la manera prescrita, y por alguna razón me sentía cada vez más somnolienta, incluso en el aula ruidosa me quedaba dormida plácidamente. Sofía vino a buscarme para pasar el rato varias veces, pero cada vez mi somnolencia la alejaba. Gabriel estaba un poco preocupado. Iré contigo al hospital para un chequeo general. Hice un gesto con la mano. Me hice un chequeo el mes pasado y no había ningún problema en absoluto. Además, demasiadas radiografías no son buenas para la salud. Solo cuando ambos se marcharon finalmente para el campamento de entrenamiento, acudí a un hospital de primer nivel para realizarme pruebas exhaustivas. El sistema escaneó mis informes médicos, sin esperanza, cáncer terminal. Me quedé sin palabras. Con razón los veteranos del grupo de villanos advirtieron repetidamente que no se alterara la línea argumental principal o se sufrirían las consecuencias de la reacción del mundo. El sistema dejó escapar un llanto lastimero. Solo te queda un mes de vida. Definitivamente no completarás la tarea. No habrá bono de fin de año para ti. ¡Buah! En aquel entonces solo sabía que tener cáncer sería doloroso, pero nunca imaginé que dolería tanto. Al principio, era solo un dolor sordo en lo profundo de los huesos. Ese tipo de dolor fino y fragmentado, como si incontables hormigas estuvieran royendo por dentro. Más tarde, se convirtió en un dolor explosivo, como si todo mi cuerpo se estuviera desgarrando y ni siquiera pudiera respirar. Estaba encorvada sobre el inodoro, vomitando todo lo que había comido el día anterior. El sistema suspiró a mi lado. ¿No te dije que no respondieras al teléfono? Te dije, no respondas y ahora mírate. Vas a sufrir hasta la muerte. Me limpié los residuos de la comisura de la boca. Tenía la lengua afilada pero el corazón blando. Vi claramente cómo buscaba en secreto en la red del espacio del dios principal formas de bloquear el dolor de la anfitriona. Ya ni siquiera jugaba a sus juegos favoritos porque yo vomitaba todo lo que comía. Mi rostro había perdido todo color. Cada semana, cuando llamaba al protagonista masculino y a la protagonista femenina, debía tener al menos 1 kilo de maquillaje pastel sobre mi rostro. La sonrisa de Sofía se había vuelto de hecho más frecuente para hacerme reír. Describía incluso los días de entrenamiento más tediosos como llenos de diversión. Pero justo cuando la llamada estaba a punto de terminar, sus ojos de repente se llenaban de lágrimas. Vega, no sé por qué, pero siento que me estás ocultando algo.
Tengo miedo de que un día me abandones y te vayas muy lejos. Su mirada se volvió decidida. Si ese día llega a ocurrir, te encontraré. No importa dónde estés, ya no puedo imaginar una vida sin ti. La consolé suavemente con unas pocas palabras. Cuando recibí la llamada de Gabriel, estaba tan taciturno como siempre. Solo sus ojos estaban llenos de un profundo anhelo. Vega. Bajó la mirada, acariciando la pantalla del teléfono. En 4 días más nos veremos. Espérame. Después de escuchar esto, el sistema lloró con lágrimas en los ojos. Maldita sea, anfitriona. Te vas a morir en 3 días. ¿De dónde saca el 4 días? Miré la foto de grupo de los 3 en la pantalla de bloqueo de mi teléfono, con Gabriel de pie a mi derecha, con su mirada aguda fija en la cámara. Sofía sostenía mi brazo izquierdo, sonriendo dulcemente. Ojalá me hubiera despedido adecuadamente la última vez. El sistema asintió de acuerdo. Por eso, valora cada despedida. Porque nunca sabes si la persona de la que te estás despidiendo será la última que veas en tu vida. 3 días después, yacía en una cama de hospital escuchando el pitido final del monitor cardíaco. Vi, en el momento en que mi alma se desprendió de mi cuerpo, escuché vagamente las voces de Gabriel y Sofía. Eran unos llantos tan desgarradores, como si el dolor se hubiera filtrado profundamente en sus almas. El sistema, de manera increíble, emitió su transmisión final. Enhorabuena, anfitriona. Las emociones negativas del protagonista masculino y de la protagonista femenina han alcanzado el 100%. Tu misión está completa. Ah, mi bono de fin de año ha regresado. Después de regresar al espacio del dios principal, me tomó 3 días recuperarme. Realmente no es un trabajo apto para humanos, demasiado trabajo, muy poca paga y encima te retienen los incentivos. El sistema estuvo totalmente de acuerdo. Mientras escribía el informe de la tarea, me preguntó si quería ver el mundo después de mi partida. El sistema ajustó la línea de tiempo a 10 años después. En la pantalla, se mostraba un gran auditorio decorado de rojo, con personas en trajes elegantes sentadas debajo del escenario. El anuncio indicaba que era una gala de premios para jóvenes empresarios de España. Gabriel era bastante impresionante, ya era un destacado empresario joven. Lo alabé un par de veces y, a medida que la cámara se movía, se vio a Gabriel sentado erguido en el estrado de premios. Muy bien, él era el encargado de entregar los galardones. Lo examiné detenidamente unas cuantas veces. Su cabello, una vez alborotado, ahora estaba peinado hacia atrás con gomina, estilizado con esmero, y vestía un traje lujoso pero discreto. Había desaparecido la ingenuidad juvenil, reemplazada por un comportamiento más atractivo, maduro y compuesto. Emanaba el aura de una figura formidable que hacía que la gente se lo pensara 2 veces antes de cruzarse en su camino. El sistema cambió a otro canal, en una sala del Palacio de Justicia de Madrid. Sofía, vestida con ropa formal de abogada y un maquillaje exquisito, defendía calmadamente a su cliente. Cada palabra y acción estaban llenas de confianza, como si en su dominio no hubiera nadie que pudiera derrotarla. El sistema me preguntó diciendo, ¿qué piensas? Parece que después de perderte, no les ha afectado tanto. En cambio, siento que la pesada piedra que pesaba sobre mi corazón se ha levantado. Es realmente genial. Sistema, una vez me preguntaste si me arrepentía de haber cambiado el destino de la protagonista femenina. Mi respuesta nunca ha cambiado. Esta es su vida y yo soy simplemente una pasajera en su largo viaje. Al ver a la anfitriona correr a comer con una expresión relajada, el sistema adelantó silenciosamente la línea de tiempo un poco más. Después de la ceremonia de entrega de premios, Gabriel regresó al hotel completamente exhausto, sacando frascos de pastillas de colores del cajón. El sistema los reconoció como medicamentos para la ansiedad y el insomnio crónicos, y la mano derecha del protagonista masculino estaba cubierta de tiritas por rascarse compulsivamente. Después de que la anfitriona se marchara, él perdió a su única familia y su única conexión real con este mundo. Lo que lo mantenía en pie era simplemente el deseo de pagar a la familia Sao su amabilidad al haberlo criado. En cuanto a lo que vendría después, no tenía idea de cómo seguir viviendo. El sistema giró su mirada hacia la otra persona. Después de regresar a casa y terminar su cena, Sofía hizo una videollamada a su abuela. La anciana estaba siendo bien cuidada por una cuidadora profesional pagada por Sofía, pero seguía preocupada por ella. Sofía, ¿hay alguien que te guste? Tu abuela no es anticuada. Si crees que hay alguien adecuado, simplemente tráelo a casa. Mientras te haga feliz, eso es todo lo que importa. Sofía no dijo nada. Después de colgar el teléfono con una sonrisa forzada, se quedó mirando la pantalla de bloqueo de su móvil. De repente, se cubrió la boca y rompió a llorar desconsoladamente. El sistema se encogió de hombros. Anfitriona, no eres simplemente una pasajera en su mundo, tú eres su mundo entero. Después de tomarme una semana de vacaciones, el sistema me convocó repentinamente de regreso al trabajo.
Dijo que el grupo de villanos tenía un nuevo par de internos, y que el líder del equipo quería que yo los guiara primero. La última misión fue un éxito y tuve el honor de ser ascendida a subdirectora del equipo. Por supuesto, habría estado aún más feliz si nuestro equipo no tuviera solo 2 personas en total. El sistema se estuvo quejando conmigo durante todo el camino. Dijo que los 2 internos que venían eran campeones que habían luchado para salir de entre 3000 mundos pequeños. ¿Quién iba a pensar que cuando otros departamentos de élite intentaron reclutarlos, se negaron en redondo a ir? En su lugar, insistieron en quedarse en nuestra pequeña y empobrecida oficina. Yo estaba un poco preocupada. Oye, esto es muy absurdo. ¿Podrían estar aquí para buscar venganza? El sistema chasqueó los labios digitales. No necesariamente. Tal vez estén aquí para devolver un favor. Cuando regresé al espacio del dios principal y abrí la puerta de la oficina, escuché 2 voces familiares. Vega. Un hombre y una mujer corrieron hacia mí y me abrazaron fuisteramente. Miré de cerca y mi boca se abrió instantáneamente en una amplia sonrisa de oreja a oreja. Eran Gabriel y Sofía. ¿Qué piensas tras escuchar esta historia de segundas oportunidades, sistemas de villanos y destinos alterados? Si te ha gustado esta adaptación en español, no olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios, darle a me gusta, compartir el contenido y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima historia.